Mr. President, thank you very much for speaking to us here on Euronews. Siempre a la orden. Today, yours is a country at a crossroads, a country with two presidents. What exactly is happening in Venezuela? No puede haber dos presidentes en un país. En Venezuela hay un solo presidente constitucional electo con el voto popular de acuerdo a las instituciones venezolanas. Y ese presidente es este humilde obrero que está aquí, Nicolás Maduro Moro. Hay, bueno, lo que se dice un golpe de Estado en marcha, que ha fracasado ya, que lo tenemos neutralizado y que ha pretendido ser impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela, que ha utilizado todo su poder político, diplomático, económico para tratar de imponernos un gobierno títere en Venezuela, una cosa nunca antes vista en nuestra historia. But the US, the EU, and several other Latin American countries have recognized Juan Guaidó as the interim president. Violando todos los preceptos de la Carta de Naciones Unidas que prohíben la intervención en los asuntos internos, violando los propios preceptos de la Constitución venezolana y como parte de una operación de dominio, de conquista, de relación neocolonial con Venezuela. En todo caso, quien decide la vida política de los países, quien elige los presidentes en todos los países del mundo, es la soberanía popular y Venezuela no es la excepción. Podrá decir lo que quiera decir el gobierno de Donald Trump, el gobierno extremista de la Casa Blanca y sus gobiernos satélites, pero en Venezuela hay un pueblo que tiene la soberanía del país y que decide. Aquí no decide por nosotros ningún gobierno extranjero. But it's also a people that is divided. I want to focus first on the international pressure. You're under unprecedented international pressure. How do you sort this out? We all know your foes. Who are your friends today? Yo pienso que tenemos muchos amigos en el mundo, en África. Recientemente la reunión de la Unión Africana, bueno, emitió un conjunto de pronunciamientos interesantes. En Asia, grandes potencias como la República Popular China, la potencia más importante hoy por hoy del siglo XXI. En Euroasia, la Federación Rusia, Turquía. Bueno, en América Latina, los países del Caribe, más de 14 países, los países del ALBA, de Petrocaribe. En todo caso, esto es una batalla de carácter mundial. ¿Quién convirtió la batalla por Venezuela en una batalla mundial? Los intereses de la élite extremista que gobierna Estados Unidos. Yo siempre digo, Annalise, si Venezuela produjera papas, hortalizas y exportara papas y hortalizas, no estuviera en el centro geopolítico del interés para dominarla por parte de la élite extremista de Estados Unidos. No, pero como Venezuela tiene la principal reserva certificada de petróleo del mundo, estamos certificando la principal reserva de oro del mundo, la cuarta reserva de gas, reservas de minerales estratégicos como el coltán. Venezuela está en el interés geopolítico desde siempre, pero sobre todo desde hace 20 años, que aquí en Venezuela hubo una revolución encabezada por el comandante Chávez que rescató el manejo soberano de nuestros recursos naturales. El verdadero interés de las élites de Estados Unidos no es la democracia, no le interesa la democracia en el mundo. Lo único que le interesa es saquearnos nuestra riqueza. Ese es el verdadero interés. You have requested a meeting with Donald Trump. Is it to try and sort out this crisis? En el momento que la solicité era otro. Yo creía que siempre se podría abrir caminos de diálogo. Y por la vía del diálogo buscar un entendimiento de convivencia, de coexistencia pacífica, de respeto. Pero es imposible, ellos han pateado cualquier posibilidad de diálogo, de acercamiento. La han pateado a sí mismos. Han dado la orden de cero diálogo desde la Casa Blanca. Y es muy lamentable. Yo creo en el diálogo, creo en la palabra, creo en la diplomacia. El presidente de Estados Unidos, entre otras cosas, está muy mal informado, está muy desinformado sobre Venezuela. Tiene estereotipos que lo han llevado a tomar decisiones erróneas. Lo hicieron meterse en lo que yo llamo un callejón sin salida. Ahora le toca a él salirse de ese callejón. Y cuando se salga, siempre desde Venezuela vamos a estar dispuestos al diálogo constructivo con Estados Unidos para relaciones de respeto.
Do you believe in dialogue here in Venezuela as well? Are you available, ready to talk to Mr. Juan Guaidó, for example? Yo he hecho más de 400 llamados al diálogo a la oposición. La oposición va muchísimo más allá del títere que han puesto como supuesto presidente encargado, muchísimo más allá. Este señor es circunstancial. En todo caso, la oposición tiene partidos políticos, liderazgos. En varias oportunidades, como en el año 2014, noviembre, diciembre de 2016, diciembre de 2017, enero, febrero de 2018, hemos logrado buenas instancias de diálogo. En 2018, exactamente hace un año, logramos un acuerdo en República Dominicana de ampliación de garantías electorales. Y cuando estábamos listos para firmarlo, vino una orden, entonces de Rex Tillerson, que era el secretario de Estado de Trump, de no firmar ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos había jugado adelantado. Y ya desde enero de 2018 había declarado que no iba a aceptar ni reconocer ninguna elección presidencial que se hiciera en Venezuela. Lamentablemente ellos perturbaron la posibilidad de diálogo. Yo estoy dispuesto, listo, para dialogar con la oposición en su conjunto o con la oposición por parte cuando sea, donde sea. Y creo de verdad, Annalise, estoy convencido de que lo único que puede ayudar a Venezuela este año y los años que están por venir es el diálogo franco, agenda abierta y que hagamos un acuerdo integral por el bien de Venezuela, por la prosperidad del país. One of the main conditions of this dialogue could be for you to allow humanitarian aid into the country, something that you said you won't do. You won't let these items come into your country. You believe it's foreign intervention, is an attack on your sovereignty. Meanwhile, it's also a current mechanism. A lot of countries have that, and Venezuela is a country that has great needs at the moment. Don't you think it's wrong to make politics out of this particular issue? Es equivocado utilizar el concepto de ayuda humanitaria como una cuestión política, ideológica, como una forma de humillar a un país. Y ese es el error que ha cometido la oposición venezolana, que ha cometido la administración Trump, querer humillar a un país. Nos congelan más de 10.000 millones de dólares en el exterior. Nos persiguen las cuentas en el exterior. Casi que nos impiden importar medicinas, alimentos, insumos, porque nos persiguen el dólar, el dinero nuestro en las cuentas en el exterior, hasta el último rincón del planeta. Y después que nos congelan 10.000 millones y más de dólares, vienen a decirnos que nos van a dar 20 millones de dólares en una comida contaminada, yo he dicho una comida podrida. Contaminated. Eso es humillación. Why contaminated? Do you have proof that this food is contaminated, this aid is contaminated? You think so? Bueno, han salido informaciones de la propia Colombia, que es una comida que no se le ha, una comida disecada, con elementos químicos cancerígenos, que no se le ha hecho los exámenes respectivos y que ya ha provocado en la propia Colombia varias personas con intoxicación. Ahora, más allá de eso, ellos han politizado el concepto de ayuda humanitaria. Pero yo sí te puedo informar, Annalise, nosotros tenemos cooperación para la asistencia técnica, humanitaria, integral con la Organización de Naciones Unidas. Nosotros tenemos cooperación con la Organización Mundial de la Salud, que es la única vía que hemos conseguido para comprar las medicinas al país y no ser bloqueados, como nos bloquea el gobierno de Trump para impedirnos comprar medicina. Tenemos cooperación con la FAO, que es una de las vías que hemos tomado para importar materia prima, importar alimentos. Tenemos cooperación y vamos a ampliar en este marco la cooperación para la asistencia humanitaria con la ONU, con la Organización de Naciones Unidas, sin politizar, sin convertir la ayuda humanitaria en un show. Venezuela, he dicho yo, si se le quiere ayudar, le digo a Donald Trump, le digo a Mike Pompeo, le digo a los gobiernos que están detrás de este show, liberen las cuentas que nos tienen secuestrados, liberen el oro que nos han robado y Venezuela tiene los recursos suficientes y demás para importar todo lo que necesitamos. Dejen ese show macabro de tratar de asfixiar a Venezuela y después ofrecernos una migaja. No somos mendigos de nadie. The situation is very difficult in Venezuela today. There are shortages of medicine. I visited a couple of hospitals and I've spoken to doctors
who have told me that it's not easy to work today to try and help Venezuelans. We've seen the queues for food in the last few years. Do you recognize at least that you do have a problem in your country, a serious problem? Dime un país del mundo o del tercer mundo que no tenga dificultades. But at this level, Mr. President, this is very serious. Dime un país que no tenga dificultades para superar la pobreza. Un país de América Latina. Te pongo al lado de nuestros vecinos Colombia. Pero es que ustedes no van a Colombia a meter la lupa. 70% de pobreza en Colombia. 30% de miseria. La gente se va de Colombia desde hace años. Más de 15 millones de colombianos han emigrado, pero nadie pone el foco sobre. ¿Por qué pone el foco sobre los problemas que tiene Venezuela? Para justificar un relato, un guión que justifique la intervención de nuestro país, el dominio de nuestro país. ¿Por qué pusieron el foco sobre Libia y después lo abandonaron durante hace 5 o 6 años? Porque era grave la situación de Libia y había que bombardearla. ¿Por qué era grave la situación de Irak y le inventaron las armas de destrucción masiva? A nosotros no nos pueden decir que yo tengo armas de destrucción masiva, que tengo cohetes apuntando a Estados Unidos. No, a nosotros nos hacen otro relato. Claro que Venezuela tiene sus problemas y lo estamos enfrentando, pero ustedes nunca dicen en sus medios de comunicación que Venezuela acabó con el analfabetismo. Ustedes nunca dicen que Venezuela este año, en el periodo escolar, aumentó 7% el nivel de escolaridad y que tenemos escolaridad al 90% en todos los niveles de la educación, desde la educación de los niños inicial hasta la educación universitaria. Ustedes nunca dicen que Venezuela tiene un plan de vivienda que le ha dado 2.500.000 y vamos rumbo a 3 millones de familias. Ustedes no dicen nunca que el gobierno revolucionario llega con su mercado subsidiado a 6 millones de hogares todos los meses, en algunos lugares del país cada quincena. Ustedes no dicen nunca que en Venezuela las personas con edad de pensiones, el 100% está pensionado. Venezuela ha disminuido desde el 30% de la miseria antes de la pobreza crítica al último indicador 2018 4.4. Estamos en una lucha por la igualdad. En una lucha, bueno, donde tú dices que has visto también dificultades, muy bien. Al lado de la dificultad está la lucha, al lado de la dificultad está la solución. Nosotros tenemos más de 30.000 médicos, Annalise. Sería bueno que los visitaran en los barrios. Médicos de familia que atienden gratuitamente y le dan la medicina a la persona enferma en su hogar. Visitan hogar por hogar. Es una experiencia maravillosa que debería ser replicada por el mundo entero. Pero los medios que ustedes representan, lamentablemente solo se enfocan en el relato, en el guión que justifica la agresión a nuestro país. You talk about the experience of people in the barrios, in the most modest areas of Caracas and other parts of the country. These are people that supported the revolution, that supported your mentor, Hugo Chavez, that supported you. Many of them, however, have been talking about extremely difficult circumstances. Several of the people that I have spoken to, Mr. Maduro, in the last few years that have been coming to Venezuela, have told me that they used to support you, but it's become too difficult for them to continue to do so. How does that make you feel? Yo siento que hay una democracia, libertad en el país. Que tenemos un pueblo con una gran conciencia. Ten la seguridad, Annalise, que la agresión, que somos víctimas, que ustedes esconden. Tú no dices nada de la agresión, que somos víctimas del imperio más poderoso del mundo. No das ningún indicador. What aggression exactly? 10.000 millones de dólares. You can speak about that aggression. You're having the chance to speak about that aggression now. We're not hiding anything. Annalise, pero no está bien. Muy bien, pero Annalise, una periodista, así como los periodistas que vienen de Occidente, que venga al país debería traer un equilibrio en su visión. Somos un país que estamos en el centro de la agresión del imperio más poderoso del mundo, que nos persiguen todas las cuentas, que nos bloquean las cuentas, que nos persiguen los barcos, el comercio, ahora nos persiguen el petróleo, que nos acaban de expropiar una empresa de 7.000 millones de dólares en los Estados Unidos. Y ese país está de pie, ese país está trabajando, ese país
está encarado al futuro, abierto al futuro. Ese país tiene un pueblo consciente. Si no hubiera un pueblo consciente, si no tuviéramos un pueblo mayoritariamente de valores revolucionarios, la revolución bolivariana hubiera desaparecido hace tiempo. Al comandante Chávez también le dijeron muchas veces, ya usted perdió el apoyo, y ganó 1, 2, 3 veces. A mí me lo vienen diciendo desde el primer día que el comandante Chávez me dejó en esta responsabilidad. Bueno, ahí tenemos un apoyo importante, mayoritario, que es un apoyo moral, espiritual, que es un apoyo político profundo. Ese mismo pueblo que tú dices que padece, ese mismo pueblo tiene conciencia, sabe por qué lucha y sabe que su única esperanza de que haya un país digno, donde se respete, que no nos convirtamos en colonia, es la revolución bolivariana. Ten la seguridad, si no nosotros no hubiéramos ganado elecciones continuas en los últimos 18 meses, hemos ganado 6 elecciones continuas, y si hoy hubiera elecciones, te lo aseguro, Annalise, si hoy hubiera elecciones para la Asamblea Nacional que están pendientes del Parlamento, las fuerzas bolivarianas volveríamos a ganar. Hemos ganado 23 elecciones de diversos signos en 25 certámenes electorales en los últimos 20 años. Somos una fuerza de verdad. Yo digo que ustedes, los medios internacionales, nos invisibilizan. Nosotros somos los invisibles. Para los medios internacionales no existimos, solo existe la oposición. Las declaraciones de oposición, todo el que hable contra Maduro, contra la revolución, lo multiplican. Una oportunidad como esta en 1 millón. Ahora, hace años que yo pido, presidente, para hablar con ustedes. Hace muchos años que yo pido para tener esta oportunidad. Sí, pero es una línea informativa, una línea editorial. De todas las editoriales y medios internacionales, sobre todo europeos y occidentales, es una constante. Y entonces no pueden explicarse ustedes si repiten todos los días una media verdad, una mentira, y se la creen. No se pueden explicar por qué nosotros, el movimiento bolivariano revolucionario de Venezuela, ganamos elecciones cada vez que hay un certamen. Ten la seguridad que tenemos un poder, y es el poder de la conciencia del pueblo. These last elections have been contested by several countries around the world. I want to go back to that in just a minute, because I want to bring something back. You said, and you have said that repeatedly, that that Venezuela is the victim of an aggression by the United States, that you're waging an economic war. Do you take any responsibility, though, for what's happening in the country? Do you think there's been any mistake on the part of your administration in terms of where Venezuela is now? Claro que asumo responsabilidad. Si no estuviera gobernando, si no estuviera presidiendo el país, si no estuviera liderando este poderoso movimiento revolucionario que es el movimiento bolivariano. Asumo todas las responsabilidades diarias de la economía, de la política, de lo social, de la educación del pueblo. Todos los días yo estoy gobernando con el pueblo. Nuestro método es el método de gobierno de calle, con los movimientos sociales, con todos los sectores de las mujeres, de la juventud, de la clase obrera, de los profesionales. Yo vengo, por ejemplo, ante esta entrevista con un acto con más de 100.000 jóvenes, ¿no?, trabajando los temas de la juventud. Asumo todas las responsabilidades. Errores, dime tú quién no comete errores. El único error que yo no he cometido ni cometeré es traicionar a mi patria, es dar mi brazo a torcer o rendirme y ponerme de rodillas a Donald Trump. No lo voy a cometer jamás. Nosotros no nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando con las dificultades, los errores, superando. Y ten la seguridad, Annalise, Venezuela va a seguir adelante. Nosotros nos hemos dado cuenta que somos más libres y más independientes de lo que pensábamos, del imperio del norte, de sus gobiernos satélites en Europa y en algunos gobiernos de América Latina. Somos mucho más libres e independientes. Hay otro mundo. Ha nacido un mundo multipolar, pluricéntrico. Hay nuevos polos de poder económico, social, militar en el mundo. Ya no es el mundo unipolar, es que un solo imperio dictaba una orden y todo el mundo a cumplir, ¿no? Hay otro mundo y Venezuela se anota en la construcción de ese nuevo mundo, y nosotros vamos a seguir transitando nuestro camino en paz. Y el golpismo que se ha pretendido imponer en Venezuela y el intervencionismo estadounidense van a fracasar, van a ser derrotados, y más temprano que tarde tendrán que sentarse a una mesa de diálogo y respetarnos, y respetar las reglas de juego del derecho internacional.
you talking about, I imagine, new poles of power, including, for example, Russia, Turkey, China, that are very important allies to Venezuela today. How big of an importance do you attribute to them? How grateful are you to have them on your side? Bueno, tiene una gran importancia, no solo para Venezuela, para el mundo. La República Popular China es la gran potencia económica del siglo XXI. Además, una gran potencia política ya. Y ha demostrado que puede ser gran potencia sin ser imperio, sin establecer relaciones de dominio, de chantaje, relaciones neocoloniales con los países del mundo. Nosotros tenemos una relación de cooperación extraordinaria, de asociación estratégica con China, en relación de respeto, de beneficio mutuo, que ha tenido grandes beneficios para el desarrollo de la economía en los últimos 15 años. Con la Federación Rusa también, Rusia se recuperó. Rusia es un gran actor internacional, es una potencia política, económica y una potencia militar de primer nivel. Y con el presidente Putin tenemos relaciones también estrechas de cooperación. Creo que estas dos potencias, al lado de potencias medias, como Turquía, como la India, como Irán, entre otras, van a determinar, como Sudáfrica, van a determinar el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad no puede ser todo el mundo arrodillado al imperio estadounidense, un mundo unipolar, no. Tiene que ser un mundo donde seamos respetados, sobre todo los países pequeños como Venezuela, un país de 30 millones de habitantes, con una gran riqueza natural. Nosotros aspiramos a ser un país digno, soberano, independiente, no una colonia, ni ser dominados por el chantaje, el grito imperial del norte, ¿no? Nosotros apostamos un siglo XXI de un mundo multicéntrico, multipolar, donde la voz de los pequeños valga igual que la voz de cualquiera en el mundo. Once again, it really sounds like there are two poles or multiple poles, but it sounds like a conflict. It sounds like a battle for influence, a battle for power. But in this, Mr. President, as unfortunate as it may sound, the feeling is that the Venezuelans, the ordinary Venezuelans, might be the biggest losers. Estoy de acuerdo contigo. ¿Quién es perjudicado y dañado con las sanciones internacionales, con el bloqueo económico? ¿Quién es perjudicado con toda esta campaña mundial? El pueblo de Venezuela, que tiene derecho a vivir tranquilo, en paz. Yo creo que Federica Mogherini, la Unión Europea y los gobiernos fundamentales de Europa han cometido un error con Venezuela. Han escuchado una sola parte. Se han plegado a una sola parte. No han escuchado al país entero que clama paz, diálogo, entendimiento, respeto. Y no nos han escuchado a nosotros que tenemos una voz de poder real, verdadero. Yo creo que Europa se ha plegado de manera acrítica a una política equivocada de Donald Trump. Y Donald Trump, que ha pateado a la OTAN, que ha pateado a los gobiernos de Europa, que ha pateado a la Unión Europea, sencillamente les ha torcido el brazo y los ha obligado a una política que ha dañado a Venezuela. En Venezuela, tú sabes, vive casi 1 millón de migrantes europeos, 300.000 italianos, 300.000 portugueses, 300.000 españoles, casi 1 millón de migrantes europeos. Y la Unión Europea ha abandonado a sus migrantes aquí y nos ha puesto a las puertas de una invasión militar de los Estados Unidos. Donald Trump lo anunció hace unos días. Tengo la opción militar sobre Venezuela. Yo creo que la Unión Europea tiene que escuchar a todo el país. Tiene que aprenderlo a escuchar con equilibrio a todo y tiene que rectificar su política sobre Venezuela. You mentioned migrants, you mentioned people coming to Venezuela. We have also seen the pictures of hundreds of thousands, the UN says 3 million, Venezuelans leaving this country. I have heard you before on this point, and you have said it's a fabrication, it doesn't exist. Have you seen the pictures though, and how do they make you feel of those people crossing the bridges and fleeing to Colombia or other countries? Jamás he dicho que no es así. Es una realidad. Hay un grupo de venezolanos que durante los 2-3 últimos años, por razones económicas, de la guerra económica, han tomado la opción de buscar nuevas opciones en nuestro país. Pudiera ser entre 600 a 800 mil venezolanos. Varios miles de ellos están regresando en el plan Vuelta a la Patria.
porque se encontraron en esos países xenofobia, esclavismo laboral y condiciones que no pensaban que se iban a encontrar y han vuelto al país. Ahora, lo que yo sí te puedo decir que esas imágenes que tú dices que repiten son la manipulación más grande que se ha hecho. Tú te puedes ir hoy al puente principal que conecta Colombia y Venezuela en Cúcuta y San Antonio del Táchira, y yo te puedo mostrar, los equipos periodísticos te pueden llevar a ver, son imágenes de un gran flujo de colombianos viniendo a Venezuela, de venezolanos yendo a Colombia, de venecolombianos, de colombenezolanos, familias que viven parte en Colombia, parte en Venezuela, y que tienen un flujo de 30, 50 mil, a veces llegan a 60 mil personas que cruzan para relaciones comerciales, para actividades económicas, para actividades familiares. Y han tomado esas imágenes para decir que se van 3.000, 5.000 venezolanos. According to UN agencies, some 2,000 Venezuelans stay in the other side, don't come back. Again, you mentioned it, several of them have gone because of the hardships in your country. I want to bring back the question of how difficult things are, because some people say that you might not understand because you are a president and you might be sheltered from the harsh realities that they're experiencing. We had actually brought some money to ask you if you knew how much 2,000 bolivars can buy today, what 2,000 bolivars can actually buy today. Do you know that? Si yo no entendiera la situación de mi país, no fuera presidente, electo y reelecto. Nosotros entendemos, porque yo vengo del pueblo. Tú debes saber, Annalise, que yo no me eduqué en Harvard ni en la Escuela de las Américas, ni tengo un apellido, ni sangre azul. Yo soy un trabajador, un hombre del pueblo, y todos los días estoy junto al pueblo. Tengo contacto permanente y sé exactamente qué sucede. Por eso es que cuido el empleo. Venezuela tiene una de las tasas de desempleo más bajas de América Latina y el Caribe. Por eso cuido las pensiones, por eso cuido el salario permanente, por eso cuido el derecho a la madre, a la asistencia. Tenemos una de las políticas sociales más avanzadas, porque tú me acusas de que yo no entiendo. No, I'm not accusing you. I'm just asking you. I wasn't accusing you. I was curious to know if you knew how much what 2,000 bolivars can buy, and I'll tell you, 2,000 bolivars can buy a coffee. Toilet paper is costing around 13,000 bolivars. It's a lot of changes. This money last year could buy much more. I think the most important question here is not really that. Is can you fix it? Can you fix the situation in this country today? La vamos atendiendo porque es una guerra brutal. El 20 de agosto del año pasado yo tomé una decisión de hacer una reconversión monetaria y logramos avanzar un paso importante en la recuperación del bolívar soberano, en la recuperación del salario de los trabajadores. Luego hemos estado batallando duro en los meses de septiembre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Y este año tenemos la meta de controlar la hiperinflación inducida y de valorizar cada vez más el bolívar y de posicionar la criptomoneda internacional que hemos echado a andar, el petro. Política monetaria tenemos, atención del salario de los trabajadores tenemos, atendemos 6 millones de familias con subsidio directo del mercado completo. Dime un país que lo haga, no existe. Existe en la Venezuela que está trabajando por la justicia, por la igualdad, por el socialismo. Así como hay elementos que tú puedes tomar de la realidad sumamente preocupantes, también hay políticas que atienden a la gente, que la protegen en su empleo, en sus pensiones, en sus subsidios, en su alimentación, en su trabajo, en la educación. Yo te puedo decir que la inversión que hacemos hoy presupuestaria supera el 75% del presupuesto para vivienda, salud, educación, generación de empleo, sistema de seguridad social, cultura, etcétera, etcétera. ¿Qué país del mundo lo tiene? Si no fuera así, Annalise, la revolución se hubiera acabado. La revolución existe porque en la realidad atiende al pueblo. Aquí no hay un pueblo huérfano, aquí no hay un pueblo abandonado. Hay un pueblo agredido, eso sí. Dime tú qué país del mundo aguantaría la agresión económica de la nación más poderosa del mundo. ¿Quién lo aguantaría? Que le congelaran sus bienes, que le persiguieran las cuentas, que le prohibieran importar lo que necesita. Venezuela está haciendo un esfuerzo heroico, de verdad, admirable. Yo admiro
la heroicidad del pueblo venezolano, cómo ha enfrentado todas estas circunstancias y vamos a salir adelante, ten la seguridad. I've got one last question, Mr. President. How do you think you will go down in history? Yo no sé, pero lo que estoy seguro no me recordará como un débil, un cobarde ni un traidor. Yo estoy claro de cuál es mi papel y todos los días me lleno de coraje, de pasión por mi patria, por el amor que me mueve. A mí me mueve el amor, Annalise. A nosotros nos mueve y a mí no me mueve el deseo de ser un magnate, de enriquecerme personalmente, ni de enriquecer grupos económicos. A nosotros nos mueve una idea de patria. Esta patria ha escrito historia a lo largo de 200 años y estoy seguro que vamos a seguir escribiéndola. Después, el futuro, bueno, que lo recuerde a uno, ojalá, objetivamente, por lo que fui, por lo que somos, pero ten la seguridad que vamos a seguir adelante con mucho tenor, con mucha perseverancia, defendiendo los derechos de nuestro país ante la agresión que esconde Occidente. Occidente esconde una agresión, Annalise, reflexiona, por favor. Reflexiona como periodista joven. No has hecho una sola pregunta de la agresión de Donald Trump, de las amenazas de invasión militar. ¿Por qué lo esconden? Sería una tragedia. Sería una tragedia peor que la de Libia. Are you afraid that that could actually happen? Cuando el presidente extremista de un país como Donald Trump continuamente amenaza de una invasión militar, hay que preocuparse. Are you getting ready? Nadie está listo en el mundo. Nos preparamos primero para derrotar sus amenazas. Yo le hago un llamado a los pueblos de Europa, le hago un llamado a toda la gente sensible, te hago un llamado a ti que reflexiones. Este pueblo noble de Venezuela tiene derecho a que se le respete, tiene derecho a la paz. No escondan la agresión de Estados Unidos detrás de la problemática que ellos mismos crean. Ellos crean una problemática con agresión, sanciones y después tratan de endilgarlo al modelo político, a la revolución bolivariana. Somos objeto de la agresión más brutal. Los Estados Unidos está concentrado en un solo objetivo en el mundo: destruir a Venezuela, colonizar a Venezuela, destruir la revolución. No ha podido ni podrá. Y aquí va a prevalecer la paz, ten la seguridad. Nos seguiremos viendo en los años que están por venir. Y tú verás cómo en Venezuela florece un nuevo tiempo. Lo vamos a hacer posible. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much for Thank you receiving very us. much.